Hola, buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Estaremos con Claudia Aparicio, Managing Partner de Singularity University Colombia, con quien hablaremos de esto de la inteligencia artificial generativa y el programa que hemos desarrollado para los miembros y cercanos a nuestra comunidad de CXO Forum. Clau, bienvenida a este espacio. Antes de comenzar, quiero contarle a nuestra audiencia esa trayectoria maravillosa que tienes. Eres abogada de formación, has estudiado en Colombia, en Francia, pero también te has metido en el mundo de la innovación. Eres una crack, como siempre te digo, en este tema de la innovación, de desarrollar nuevas tecnologías. Y para esto te has preparado en diferentes universidades. Has estado en Harvard, en Stanford y en Singularity University. Así que bienvenida. Creo que no podemos estar en mejores manos para hablar sobre este tema y poderle contar a la audiencia sobre estos mitos y sobre estas realidades de la inteligencia artificial. No, pues María Claudia, como siempre es un gusto trabajar con ustedes. Ya llevamos años en este proceso de conectar esta nueva idea de liderazgo, de entender qué es lo que necesitamos aprender los líderes en estos momentos de gran transformación. Este es un momento de, como dicen los americanos o como se dice en inglés, un breakthrough. Es un momento de transformación radical, porque al final lo que se está retando es el tema de identidad, ¿no? Estábamos acostumbrados a tener una aproximación lineal a nuestra vida, o sea, estudiar, graduarnos, tener un trabajo, pensionarnos, y digamos que en un momento que está retando mucho, hay muchas palabras en el ambiente que tal vez no todo el mundo logra entender, y la sensación que se genera en este momento es como de miedo, ¿no? Y entre las cosas que se oyen es los robots nos van a quitar el empleo, o sea, ¿cuál es mi futuro? Y realmente lo que estamos es frente a un entorno de gran abundancia que implicará grandes cambios en nuestra sociedad, en la manera como vivimos, cómo nos correlacionamos con los demás, cómo entendemos nuestro propósito, pero que es una oportunidad nunca antes vista. Entonces, al menos yo, que soy una optimista total y que ya lo he vivido en carne propia, porque como tú decías, yo arranqué siendo abogada, pero terminé en otra cosa y ya me he dado varias vueltas de reinvención, pues veo las oportunidades que hay detrás de eso, y esa es la idea. Por eso es que quisimos hacer este programa de inteligencia artificial, poco para bajar el tono de lo que mucha gente está diciendo y que a veces genera mucha confusión, y podernos generar unas herramientas muy concretas de qué podemos hacer, ¿no? De empezar entendiendo y encontrar accionables concretos de qué podemos hacer para aumentar nuestra exponencialidad, nuestro liderazgo en estos momentos de gran cambio que requieren precisamente eso. Ok, perfecto. Antes de meternos más en el tema de lo que mencionas, de la inteligencia artificial y sobre todo la generativa, que es la que queremos enfocar este año, el programa que traemos para la comunidad, contémosle o mostrémosle a la audiencia qué es Singularity University, qué hace Singularity University. ¿Te parece? Claro que sí. You don't have to be an expert in it anymore. You just have to know what your desire is. And you can find that expert through this interconnected, hyper-connected world we're living in. Singularity Group was founded upon the belief that the world's biggest problems represent the world's biggest opportunities. Our mission remains unchanged, but our methods have evolved exponentially. In the past, we opened our doors to entrepreneurs and innovation-focused leaders to gather together at our headquarters in Silicon Valley and built strategic partnerships that brought people together around the world. This allowed us to forge a powerful network of experts and academics, corporates and startups, NGOs, governments, and investors from across 6 continents who engage on topics of importance and impact. With an unprecedented year behind us and many great challenges ahead, leaders across the globe are wrestling with the future, how to embrace change, stay ahead of trends, and build sustainable businesses. Today, we're opening doors around the world as a digital-first organization. We invite future-thinking companies to join Singularity Group to learn about the breadth of exponential technologies
to empower your organization with an abundance mindset and to grow networks that can create solutions to humanity's greatest challenges. At Singularity Group, we believe that achieving commercial success and delivering positive impact are not mutually exclusive, and that customers, shareholders, partners, and employees demand that leaders build healthy companies and a healthy planet. We help entrepreneurial leaders better understand how exponential technologies can be applied in their companies to advance their goals for people, planet, profit, and purpose. And it all starts with the mindset, the skill set, and the network. We welcome all those who dare to make the world a better place and those who dare to shape the future. Together, let's discuss how membership can turn you and your leaders into exponential thinkers and prepare for an abundant future for all. Together, we can impact 1 billion people. Para trabajar en estos tiempos de transformación, en estos tiempos donde las compañías necesitan ese desarrollo exponencial a través de las tecnologías que se han ido desarrollando y que han venido apareciendo o que sabemos aprovechar, porque tú lo mencionabas ahora al inicio, esto de la inteligencia artificial no es nuevo, no es de ahora, esto viene de hace tiempo, pero es ahora donde sale este boom y donde nos vemos en la necesidad de empezar a meternos y a trabajarla y aprovecharla, ¿sí? Y en ese orden de ideas, pues esta relación con ustedes viene desde hace 4 años, cuando en el 2020 nos llega la pandemia y queríamos hacer este curso, irnos por allá a Silicon Valley con algunos de nuestros miembros y trabajar en todo esto de la estrategia exponencial y lo tuvimos que llevar a la virtualidad, pero fue tan exitoso que lo volvimos a replicar y ya dimos el siguiente paso el año pasado, donde ya dijimos, no trabajemos solamente en la estrategia de SEC, sino que demos ese siguiente paso, pero este año ya dijimos, no demos ese siguiente paso enfocado en esas habilidades y esas herramientas tecnológicas que tenemos en este mundo de transformación digital, sino que vámonos a la inteligencia artificial. ¿Cómo consideras que todo este camino que hemos recorrido durante estos 4 años, con estas bases que hemos ido trabajando, nos han ayudado para que podamos entrar en este nuevo programa de inteligencia artificial? No, mira, lo que ocurre es que, vamos que en estos 3 programas anteriores que hemos hecho, lo que estábamos mirando era un panorama grande y ya muchos de los miembros de la comunidad, o sea, un buen número de personas, yo creo que deben ser unas 100 y pico de personas que han participado en estas 3 versiones anteriores, pues han estado trabajando mucho ese tema de mentalidad que está muy enfocado en tener una visión de futuro, aprender a adaptarnos y aprender a innovar y ser creativos, es fundamentalmente. Y coger todo eso para poder ejecutar, que es la última pieza. Entonces, hacer este programa de tecnología 10X enfocado en inteligencia artificial generativa está muy pegadito en adicionar algunos elementos adicionales a esa visión de futuro, entender esta nueva tecnología, pero también pasar a la ejecución. Entonces, por eso quisimos hacer más un programa enfocado que le permita a quienes participan realmente llevarse un accionable más detallado de cómo poder aplicar una de estas tecnologías. Y ha sido también muy bonito porque, como tú decías, esto arrancó con la idea de vámonos a Silicon Valley y hagamos un programa. Y lo que ocurrió en este tiempo es que estamos migrando a un tema de aprovechamiento de plataformas. Entonces, estos 3 años estábamos como en una experimentación de plataformas. Hoy en día, Mente X, que es como se llama la escuela digital, que se ha creado con identidad latinoamericana, con casos de Latinoamérica, con faculties de Latinoamérica, nos permite estar más aterrizados y entender el contexto de nuestra región y pasar a aplicables concretos. Y adicionalmente, para los que se van a apuntar y van a vivir otra vez la experiencia, hoy en día ya tiene una plataforma propia. Entonces, eso nos va a permitir tener no solo la aproximación que teníamos antes de courses, que es simplemente nos conectamos y tenemos una experiencia de mucha calidad, así sea online, sino que hoy en día vamos a tener experiencia sincrónica y también asincrónica. Lo que quiero decir es que la plataforma nos permite tener acceso a contenidos adicionales y complementarios a los que
se proponen en el escenario de discusión de la clase, que tiene mucho que ver con, hablando de inteligencia artificial y generativa, y esto nos está retando a mucho autoaprendizaje. Entonces, sí nos conectamos, pero estamos poniendo al servicio de ustedes un montón de herramientas adicionales para seguir enriqueciendo ese aprendizaje. Entonces, nos emociona a los dos, nos emociona que vayamos a experimentar a Mente X en una plataforma más robusta, y obviamente nos entusiasma lanzar un programa enfocado como este de la mano de la comunidad de CXO. Sí, y de pronto para hacer una claridad, no porque no hayas tenido con nosotros el curso de estrategia o el programa de estrategia de CX, no puedes hacer el de inteligencia artificial, ¿ok? Porque algunos, como dices tú, yo creo que hemos tenido más de 100 personas acompañándonos en estos 3 años anteriores, pero ahora podemos hacer inteligencia artificial sin ningún problema, ¿no? Porque vamos a tocar algunos puntos de lo que ya hemos visto también en esto como base, como lo mencionabas, fundamental para este programa. Clau, ¿cuál es esa propuesta de valor que trae la inteligencia artificial generativa y cuál es la diferencia en hablar simplemente de inteligencia artificial? Sí, mira, eso es un tema súper importante y uno tendría que arrancar entendiendo esto de inteligencia artificial, ¿no? Porque el concepto de inteligencia artificial, ¿de dónde salió? Eso es algo que se viene trabajando desde hace 50 años. Y parte del tema era que cuando nació esta tecnología, la comprensión era que se estaban creando máquinas o sistemas que emulaban capacidades humanas, ¿no? Por eso es que se llama inteligencia artificial, porque es una tecnología que es capaz de ejecutar tareas que son propias o características de la inteligencia humana. Y lo que quiero decir con eso es qué tipo de cosas hace la inteligencia humana. Pues es perceptiva, es capaz de tener razonamiento lógico y es capaz de aprender. Entonces, así fue como nació todo este tema de inteligencia artificial genérica. El tema fue que de todas maneras estaba limitado a una interfase que requería de parte de las personas habilidades en tecnología. O sea, en los programas pasados hemos visto que aunque habían nacido algunos programas en la materia, y nosotros dábamos un referente de, miren, por ejemplo, cómo se usa esta técnica, de todas formas se necesitaba mediación. ¿Qué es lo que pasó ahora? Que venía un grupo de expertos tratando de entender qué nuevas técnicas aplicar a la inteligencia artificial. Uno diría que antes de esto estaba todo muy enfocado en el famoso Machine Learning. ¿Y Machine Learning qué hace? Interpreta patrones, y en esa interpretación de patrones pues era capaz de identificar básicamente texto, imágenes, ¿cierto? Entonces uno podría utilizar inteligencia artificial, pensémoslo en los vehículos autónomos, para saber esto es un gato, esto es una persona, esto es un obstáculo o es una señal de tránsito. Y esa era, digamos, que la lógica del Machine Learning. Pero obviamente, como digo yo, requería una mediación. Lo que pasó ahora es que venían grupos de investigación trabajando en nuevas técnicas, y ahorita están hablando específicamente de dos, una que se llama GAN y otra que son los LLMs. ¿Qué significa eso? Que son los modelos de grandes datos, ¿sí? Y la capacidad de empezar a generar imágenes, por ejemplo. Habíamos visto algunas imágenes que decíamos, wow, por ejemplo, sacábamos las imágenes falsas que decían, este es Obama dando un discurso y este es Obama dando otro discurso, cuál es el verdadero Obama, y no sabíamos, ¿cierto? Pero esas eran técnicas muy sofisticadas y eran como los geeks jugando a esto. Lo que hace la gente de OpenAI, pero que además tiene un montón de otras organizaciones haciendo lo mismo, simplemente que ellos dieron un paso adelante, fue que realmente en este momento pudimos descubrir cómo crear interfaces mucho más eficientes a partir de estas técnicas. ¿Qué quiere decir eso? Que hoy tenemos máquinas que son capaces de convertir texto en texto, texto en imagen en texto, texto en código o imagen en código. ¿Y eso qué significa? A partir del lenguaje natural, pues yo sí creo una interfaz. Entonces, algo que venía creciendo poquito, cuando uno ve el análisis de los modelos, creció exponencialmente de un momento a otro. Y hoy tenemos máquinas que son capaces, por ejemplo,
de interpretar en el contexto el lenguaje con mayor eficacia. ¿Por qué? Porque entienden la relación de la posición, por ejemplo, de una palabra en una frase, y a partir de eso hacen interpretaciones de unas dimensiones impresionantes. O lo mismo decimos en habilidades aritméticas o en habilidades de traducción. Hace poquito la gente del GPT sacó un ranking, no sé si lo vieron, en el que mostraban cómo la inteligencia artificial estaba haciendo los exámenes de los test más difíciles de las distintas carreras, ¿sí? Entonces nosotros, los que ya han hecho un MBA, pues se prepararon para hacer un GRE, ahí estaba el resultado del GRE, o por ejemplo el resultado del BAR en el caso de los abogados. Y lo que ocurrió es que hoy en día esa inteligencia artificial fue capaz de tener un desempeño del cuartil superior de las profesiones. Entonces, eso sí es, como les decía yo, un breakthrough, porque es una diferencia en términos de desempeño tremenda, con una máquina o con una herramienta tecnológica que nos permite actuar de manera natural, con una interfaz muy, muy instintiva, sin necesidad de tener habilidades de código, para mejorar la eficiencia y mejorar las capacidades que nosotros tenemos e incluso aumentar. Entonces, hasta ahora uno pensaba en inteligencia artificial y decía, esto es mucho eficiencia y es mucho automatización. Lo que nos está creando esta inteligencia artificial generativa, y por eso escogimos como imagen del programa un robot artista, es que está generando realmente habilidades de creación y que adicionalmente nos está poniendo en un escenario de futuro. Estamos pensando que hay máquinas que son autónomas. Entonces, más o menos por ahí va la cosa, por eso es la magnitud de lo que está pasando. Y no es un tema de un momento, porque también lo otro que pasa es que hay gente que dice, hay los dos extremos, ¿no? Hay gente que dice, ¡ay, qué miedo, los robots nos van a quitar el empleo! Y ¿cómo se les ocurre si estas máquinas todavía escriben bien, ¿cierto? Nos engañan, pero no hay nada de fondo detrás de esto, ¿no? Nosotros todavía somos mejores. No es ni lo uno ni lo otro, es una película en movimiento que nos está mostrando que este sistema se está entrenando, y cuando yo comparo el desempeño de un momento a uno B, pues vemos crecimientos exponenciales en lo que se puede lograr, ¿no? Clau, cuando pensamos también en hablar de esto de inteligencia artificial generativa, lo veíamos también porque hay cierto, tú lo hablabas, ¿no? Se pensaba que esto era de crear códigos, de cómo hago la programación, entonces lo veíamos como muy enfocado a tecnología. Pensamos, no, de pronto eso es para los de tecnología, los CIOs, los que están metidos en este mundo, pero la realidad es que esta nueva inteligencia artificial o este enfoque, como decías tú, que nos lleva a la creación, pues nos toca a todos. Entonces nos toca a los de marketing, nos toca a los de recursos humanos, nos toca a los abogados, nos toca a los financieros. Hablemos de eso. ¿Cómo yo, como un marketero, como un financiero, puedo pensar que me voy a meter en estos temas de inteligencia artificial? Yo me imagino que habrán muchos, y si no hay todavía, si no todos lo han hecho, la invitación es a que lo tienen que hacer, que se han visto enfrentados a la diferencia de lo que era interactuar con una máquina, el tipo de servicios que uno le pide a una máquina y las posibilidades que abre esta nueva idea de inteligencia artificial generativa. ¿Qué quiero decir hablando del A y del B? Que en el anterior uno se imagina cosas automatizadas. En el mundo de la inteligencia artificial generativa, lo que se encuentra uno es como un tablero en blanco, ¿no? Entonces uno llega voy a decir cualquier cosa, al GPT, y GPT dice, ¿qué necesitas? ¿No? Y eso es una pregunta existencial tremenda, porque uno empieza a preguntar y dice, pero qué bobo, ¿para qué pregunté esto? ¿No? Y vuelve y dice, ¿para qué pregunté esto? Entonces estamos volviendo a la lógica aristotélica y socrática de el problema no es el problema no es el problema no es el contenido, el problema es la pregunta, y los humanos somos los que estamos detrás de esa pregunta. Entonces está requiriendo de unas habilidades distintas, son unas habilidades
hablábamos desde hace rato, llevamos hablando de pensamiento crítico, por ejemplo, pero este sí es el nivel máximo de exigencia frente a pensamiento crítico al momento de juzgar, ¿sí? Y también de pensamiento estratégico al momento de hacer los famosos prompts o las famosas descripciones que uno tiene que pedirle a una máquina, ¿no? Y de hecho nos reta porque en términos de lo que yo le pido a una máquina, es una máquina, no es una persona. Entonces también la manera como se formulan esas preguntas o como se formulan esas descripciones tiene características particulares. Implica también una gran comprensión de cómo me aumento. Entonces voy a dar algunos ejemplos. En el mundo del marketing que tú estabas mencionando, en el mundo del marketing, pues obviamente se ha generado una gran revolución porque estas herramientas precisamente que nos permiten transformar texto en imagen, por ejemplo, pues están revolucionando el rol de lo que significa una agencia de publicidad o un equipo de comunicaciones. De hecho, esta imagen la hizo Juan Carlos Guaqueta, que es uno de nuestros partners en Singularity, que ama este tema de creatividad y es un pintor aficionado, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Hoy en día la capacidad de creación de él se ha aumentado porque como pintor aficionado lo que hacía era copiar imágenes de otro. Hoy en día lo que hace Juan Carlos, por ejemplo, con Midjourney, el equivalente del GPT de las imágenes, es describir muy claramente. Se nos congeló, Clau. Aquí llegamos otra vez, ¿cierto? Aquí estás. Perfecto. Entonces, él podría decir, es autor. Antes era una copia. Hoy en día él es 100% autor de una producción que tiene un nivel distinto en términos de arte, ¿sí? Pero imagínenlo ustedes, por ejemplo, entonces, ¿qué significa eso, por ejemplo, para alguien de marketing? Significa que el equipo de marketing, el día que escribe el brief de la agencia, ¿cierto? Podría decir, no voy a hacer un brief, trabajar alrededor de un prompt y aunque yo no voy a hacer el desarrollo final de lo que estamos pensando, sí puedo entregarle a mi agencia un desarrollo bien avanzado que demuestre lo que yo quiero, ¿sí? Pero allí es donde necesitas, Clau, perdóname, te interrumpo, que también la agencia esté alineada en este tema, ¿no? Porque tú estás dando un paso como marketing, pero necesitas que la agencia te esté acompañando en ese cambio que se está haciendo. Puede pasar dos. Puede ser que tú entregas una obra bastante terminada y ellos pulen. Tiene una parte buena y es que a veces encontrar la conexión perfecta con un equipo de marketing, de diseñadores es difícil porque a veces no encuentran el concepto, a veces uno describe y la agencia trae otra cosa. Entonces, si uno se vuelve muy bueno haciendo prompts, puede terminar con desarrollos muy avanzados. Como les digo, esta imagen la hicimos nosotros y ninguno es experto, ninguno estudió diseño gráfico. ¿Qué hizo nuestro diseñador? Acabar las piezas, ponerle títulos, ponerle agendas al programa, ¿sí? Hacer cosas que son súper operativas. Otra versión es, y lo estaba hablando el otro día con una agencia boutique, que hace cosas muy a la de medida y de mucha calidad. Ellos lo que me decían es, yo lo que estoy haciendo es amplificar mis capacidades. Ellos no necesitan, por la calidad del equipo de trabajo que tienen, que el cliente haga esto que yo les estoy describiendo. Lo que ellos están haciendo es usar estas herramientas para crear y optimizar los tiempos de desarrollo mucho más que lo que hacían antes, que era mucho más manual. Pero lo interesante es que estas agencias que tienen tanta capacidad conceptual y estratégica, por ejemplo, me decían, uy, estoy ampliando mi rango de actuación y ya no solo voy a crear las imágenes, sino que soy capaz de crear la campaña completa para un cliente, con los copies, con los mensajes de comunicación, porque hacen algo diferente, ¿no? Y es que ellos ya tienen una conceptualización fuerte y las máquinas construyen el mail, los mensajes de redes sociales y toda la estrategia de campaña. De hecho, en este caso, yendo a un nivel más sofisticado de esto, y ahora lo miramos en el ejemplo de otra profesión, la gente que tiene muchas habilidades en esto no quiere ir a librerías genéricas, porque al final lo que está produciendo la inteligencia artificial tiene un estilo, ¿no? Es como si estuviéramos viendo el nacimiento del impresionismo. Uno ve todo lo que producen las máquinas de inteligencia artificial y parece que tienen como un sello propio por las capacidades que tienen de cómo terminan las imágenes y muchas cosas. Uno ve como un patrón.
Entonces, esta gente que es muy avanzada dice, yo no voy a irme a Midjourney, biblioteca genérica, además, a poner mi producción. Lo que tiene es librerías aparte, con su producción, con su identidad, y sobre eso genera sus nuevos desarrollos. Entonces, es como tener la obra de Van Gogh, hablando justamente acá de arte, cargarla en una sola librería y decirle a la inteligencia artificial cuáles serían las próximas obras que generaría Van Gogh, ¿sí? Entonces, hay muchos temas de propiedad muy interesantes. Y míralo, María Clau, pasándolo a otro escenario. Está hablando de marketing, ¿sí? Imaginemos a alguien que nos está viendo acá y dice, yo soy jurídico, extremo, ¿sí? Soy el jurídico. ¿Qué pasa? En términos de automatización, muchas de las tareas que hace una oficina jurídica y lo que hacen los paralegales, que digamos que son como el equipo de soporte de los abogados senior de las organizaciones, era muy operativo. Hoy en día uno dice, eso lo puede hacer una máquina, ¿sí? De hecho, uno de los desarrollos más interesantes, hay dos desarrollos en legal muy interesantes, es una plataforma que se llama Donut Pay en Estados Unidos. Donut Pay lo que hace es que dice, voy a democratizar, y eso es una palabra que quiero que se quede acá en la cabeza de todos. Donut Pay dice, por primera vez, y ese es el gran valor agregado de la inteligencia artificial, es que la inteligencia artificial democratiza. Algo que costaba mucho, hoy cuesta poco. Entonces dice, por primera vez quiero que todo el mundo tenga acceso a la justicia. La justicia es un ejemplo de algo que es bien selectivo. Es costoso acceder a los servicios legales, ¿no? Tan costoso que una firma se da el lujo de podernos facturar por minuto. Cada minuto que tenemos con uno de estos expertos nos cuesta mucho dinero. Esta gente de Donut Pay, ¿qué hizo? Automatizó, identificó más de 1000 casos de uso en los que a veces necesitaba uno para hacer trámites administrativos la gestión de un abogado. Imagínense ustedes, por ejemplo, me monto a un avión y cancelan el vuelo y quiero cobrar una multa a la aerolínea. Imagínense que voy en mi carro y me ponen una multa por hacerme un cruce que yo no hice, por ejemplo. Imagínense que compré un tiempo compartido y ya no lo quiero tener. Son miles de cosas que hacen parte de nuestra vida y que uno genera muchos problemas y después me toca contratar a un experto. Donut Pay los automatizó y hoy una persona va a la plataforma y ellos ya tienen tan claro el caso de uso que lo hacen gratis y automáticamente a través de una inteligencia artificial. Si tú te vas a un nivel más y dices, ay, pero eso no es lo que hace una oficina de abogados, menos mal ese trabajo no nos lo van a quitar, ¿no? Vas y ves otra plataforma que se llama Harvey AI, y Harvey AI lo que está haciendo es que es el paralegal, por decirlo así, es el asistente de las grandes oficinas de abogados. Entonces esas oficinas contratan ese servicio y tienen una inteligencia artificial que colabora con los abogados senior para eficientar y aumentar sus capacidades. Solo para darles un dato, el Bar Association los premió el año pasado. Así de impresionante es el resultado, que el Bar Association es como la máxima instancia. Pero además de todo, hoy Harvey AI analizó y dijo, soy la oficina de abogados, la firma de abogados 11 en el mundo. Entonces, una industria que era una industria boutique, en donde uno dice, hay grandes firmas de abogados, pero comparado con otras industrias es muy pequeño, es un negocio muy pequeño, nunca va a competir con la consultoría o con otro tipo de servicios. Hoy en día podría volverse un negocio de grandes ligas. Por eso es que hablo yo de abundancia. Digo, si vemos la oportunidad, pues el gran mensaje es cómo va a poder llegar a millones de clientes con un servicio más eficiente, ¿cierto? Y más barato. Siempre están pegadas las dos cosas. O sea, no voy a hacer inteligencia artificial generativa en la mayoría de los casos solo para hacer lo mismo que estoy haciendo un poquito mejor. Debería estar pensando en mi negocio, en hacer algo muy grande, de gran escala. ¿Qué superpoderes me está dando la tecnología, en este específico la inteligencia artificial generativa, para transformar de plano la aproximación estratégica que tengo de mi negocio? Un tema que está afectando hoy en día al mundo entero, las compañías, es el tema de la ciberseguridad. ¿Cómo se ve desde la inteligencia artificial, Clau? Seguramente ayer estaba leyendo justo un artículo de John Hagel que estuvo con nosotros en el Summit pasado y que es como un gran pensador en el tema, y
al final va a ser como un loop. ¿Por qué digo un loop? Porque si tú lo miras en términos de, vamos a ponerlo en un ejemplo más simple para que todos los entendamos, pero que tiene que estar correlacionado. Piensen ustedes en las fake news, ¿no? Estamos inundados de un montón de herramientas, de mensajes, de comunicación que nos confunden, ¿no? Entonces, a veces las fake news son generadas por inteligencias artificiales, ¿sí? Pero al mismo tiempo se están generando sistemas para hacerles la contra. Lo que pasa es que, como digo, es un loop, porque yo genero el sistema anti-robots y los que están en el otro lado, las fake news, están generando otra vez una versión más avanzada. Yo creo que eso es lo que va a pasar en temas de ciberseguridad. Ahora, ahí seguramente van a haber muchos nuevos roles en términos de lo que hacemos los humanos, en términos de auditoría, en términos de pensamiento estratégico, que están abriendo otras nuevas posibilidades. Entonces, todo lo que es más operativo, seguramente lo van a hacer máquinas, ¿sí? Pero el pensamiento estratégico, cómo desarrollar estas nuevas herramientas, pues lo van a hacer personas. Ok, pues me encantan dos palabras que has mencionado durante la explicación y es el democratizar y la abundancia, verlo desde ese punto de vista, que como decías tú, venimos asustados, las máquinas nos van a superar, pero en realidad hay que pensarlo hay que darle esa visión de pensar en abundancia, todo lo que nos trae ahora la inteligencia. Y en ese orden de ideas, Clau, pues lo mencionaba al inicio, hemos desarrollado con ustedes este programa. Son 4 módulos. Vamos a estar durante 4 semanas los viernes trabajando con Singularity en esto de la inteligencia artificial generativa, pero me encantaría que seas tú la que nos expliques cada uno de estos módulos que queremos trabajar y que llegan a todos, ¿no? A nuestros marqueteros, a los de tecnología, al financiero, al CEO de la compañía, porque realmente lo que estamos es buscando mantenernos actualizados en esas tecnologías y en esa innovación que nos trae ahora la inteligencia artificial y que nos va a permitir lo que decía, ¿no? Este mundo de abundancia. Sí, y mira, María Clau, que precisamente nosotros siempre tenemos como objetivos de aprendizaje trabajar alrededor de unas trayectorias que nos permitan tener una comprensión estratégica, ¿no? Que nos permita entender cómo el rol que estamos haciendo se transforma y algo de fondo en el tema de inteligencia artificial es que nos está dando superpoderes para que todos seamos creadores. Yo estaba dando el ejemplo de marketing, pero hoy en día el equipo de finanzas tiene que concebirse como creador, el equipo de talento humano también, y el equipo de CIOs tiene un reto tremendo porque se está moviendo a un mundo cada vez más descentralizado. O sea, va a tener que mirar esto en una doble vía. Y es, por un lado, qué implicaciones tiene para mi equipo pero y para el trabajo que hacemos, pero por el otro lado, cómo desde el área de tecnología yo estoy creando un puente de empoderamiento para las personas que trabajan a lo largo y ancho de la organización. Porque esto nos está hablando de descentralización de fondo de una manera muy, muy, muy profunda. Entonces, lo que vamos a hacer es que lo bueno es que estas 4 semanas que van a estar divididas, como ya de pronto los que han estado con nosotros lo conocen, en módulos de 3 horas, vamos a tener 3 horas sincrónicas y vamos a tener contenido complementario para que ustedes sigan botando corriente y se rompan la cabeza pensando en cómo se aplica esto. Y vamos a tener dividido el programa en 4 partes. Una primera, que es precisamente todo este tema de introducción a la inteligencia artificial generativa para que nadie nos coja fuera de base. Es decir, que yo pueda saber realmente de qué me están hablando y pueda tener una conversación seria y crítica alrededor del tema de inteligencia artificial generativa. Ahí vamos a estar acompañados de David Trejo, que es nuestro faculty de inteligencia artificial desde Argentina, que lo ha aplicado a muchísimas industrias y que los que lo conocen saben que se caracteriza por hacer muchas cosas prácticas. Entonces vamos a estar ahí cacharreando y entendiendo de manera genérica cómo ocurre esto. El segundo módulo, como yo les decía, es la consecuencia de empezar a entender las distintas aplicaciones, porque hay niveles de complejidad diferentes en las aplicaciones de inteligencia artificial. Entonces, el segundo módulo está muy orientado a herramientas de productividad. Y en términos de herramientas de productividad, hablemos de
cosas que yo puedo automatizar, siendo prácticos. ¿Qué nos permite hacer estos procesos de automatización? Normalmente nos permite capturar información, distribuir información, generar reportes. Ese es el tipo de cosas tan simple que se hacen, pero no las hacemos. Entonces ahí vamos a estar hablando con el equipo, además, en una alianza con Caudal, que es una de las edtechs más relevantes de la región, especializado en automatización. Vamos a estar mirando en la práctica con las herramientas que tengo en mi oficina, qué es lo que puedo hacer para hacer ese primer chulito de eficiencia. Hago mi trabajo más fácil el día de hoy. Ese es el gran objetivo en ese módulo. Después vamos a seguir subiéndole la energía al tema y vamos a entrar al mundo de la creación. ¿Qué significa este tema de creatividad estratégica en la inteligencia artificial? Y como digo, no solo aplicado a las personas de marketing. Entonces, vamos a estar trabajando con Juan Carlos Guaqueta, que les decía que es un fanático de esto. Vamos a tener un invitado muy especial desde Argentina, que es Felipe Durán, colombo-argentino, porque es colombiano, pero está allá hace mucho tiempo, que ha estado, digamos, súper especializado en entender cómo funciona también todo el tema de propiedad intelectual de estas cosas y cómo se crean nuevas capas de valor en estos procesos de creación. Ese ejemplo de cómo se aplica el arte lo vamos a ver aplicado en distintas industrias. Entonces, ese es nuestro módulo, mucha diversión y mucho atrevimiento a hacernos preguntas que no nos hacíamos y hacer cosas que no hacíamos. Y el cuarto, vamos a volver conmigo y vamos a hablar de ética y escenarios de futuro, porque sin duda todo esto nos reta a ser muy responsables en lo que estamos haciendo. Entonces, todo esto tiene detrás algoritmos y los algoritmos generan sesgos que son respuesta o expresión de nosotros mismos. Entonces, vamos a estar trabajando mucho en esta clase y en ese taller en poder experimentar y entender cómo se desarrollan los algoritmos, qué implicaciones tienen, qué tenemos que tener en cuenta y cuál es la gobernanza que tiene que haber detrás de nuestras organizaciones en la medida en que avancemos en desarrollar herramientas propias para las organizaciones que nos acompañan, que implica ya no solo aprovechar lo que existe para ser más eficiente o para crear cosas, sino ser nosotros mismos como organizaciones fuente de creación de herramientas para nuestros clientes, para nuestros usuarios y la responsabilidad que hay detrás de todo eso. Lo que me gustaría decirle a la audiencia es eso, ¿no? No solamente es un programa, como dices tú, donde vamos a salir de estos mitos, donde vamos a entender y a conocer más, sino que también lo vamos a poder aplicar durante el curso. Vamos a empezar a crear durante el curso. Que eso hace la diferencia, claro. Sí, no queremos en este curso que sea una cosa teórica. Queremos que realmente que nos vayamos con cosas prácticas que nos inviten a la acción. Porque efectivamente hoy la única barrera somos nosotros. Esta semana, ya hay un listado de inteligencia, de las 50 desarrollos de inteligencia artificial más valiosos del mundo, pero esos solo son los 50, pero en el último balance que se hizo se habló de más de 1000 aplicaciones y estamos diciendo no hay barrera de entrada, o sea, ya cualquiera puede empezar a ensayar. Entonces lo que queremos es que este programa sirva para que nos conectemos con esas herramientas puntuales y podamos lanzarnos y hacer cosas y decir, uy, sí puedo, y explorar, porque en lo que estamos en este momento es en creación de puros casos de uso. Está tan grande el potencial que tiene que todo el mundo anda diciendo esto cómo se aplica a mi profesión y a lo que hago actualmente, ¿no? De acuerdo, excelente. Pues no, Clau, estamos listos. O sea, arrancamos el 19 de mayo, ¿sí? Como lo decías tú, son 4 viernes en los que vamos a estar con este programa durante 3 horas en la tarde. Arrancamos el 19 de mayo, finalizamos el 9 de junio. Así que la invitación a todos los que nos han acompañado hoy en este live, pero también que hacen parte de la comunidad o que son amigos de la comunidad, a que vengan con nosotros a conocer sobre esto, sobre la inteligencia artificial generativa, los beneficios que tiene y cómo, dices tú, nos vamos a nutrir de esas herramientas para que empecemos a también nosotros a trabajar en función de la inteligencia artificial. Después de este live vamos a invitarlos a todos, van a recibir la información acerca del programa. Esperamos que nos acompañen, que inviten a sus equipos,
porque creo que esto no solamente es interesante para el líder, ¿no, Clau? Es importante como líderes que nos formemos, que conozcamos, que tengamos estas herramientas, pero también que nuestros equipos se puedan nutrir de esta información. Porque si tú lo haces, pero tu equipo no está alineado, pues lo que siempre hemos hablado en términos del desarrollo exponencial, ¿no? Es importante que el líder conozca las herramientas, pero sus equipos también lo acompañen. Sí, claro, se tienen que lanzar todos, porque si no ustedes van a llegar con la idea de que ¿por qué no hacemos esto así? Y todo el mundo va a decir, no jefe, acá lo seguimos haciendo igual. Entonces, pues claro, estábamos hablando de democratización, necesita uno unos cómplices que se quieran lanzar y empezar a hacer cositas para poder mirar el proceso completo. De acuerdo. Entonces, gracias a los que nos acompañaron hoy. Clau, gracias por permitirnos trabajar con ustedes, conocer y ir a la vanguardia de lo que está sucediendo en el mundo. Y como lo decías, pensemos en este mundo de abundancia. Gracias. Los esperamos entonces en nuestros programas y pronto recibirán toda la información. Bueno, nos vemos dentro de unas semanas para arrancar esta aventura. Un abrazo a todos. Claro que sí. Abrazos.